Audio exclusivo de Actitud 92.5. Estamos con la visita de nuestra intendenta de Monte, Sandra Mayol, para conversar. Bueno, faltan nada más que 9 días para las elecciones y se está trabajando mucho en este tiempo, así que queremos hablar un poco de todo hasta que nos alcance el tiempo con Sandra Mayol, que además también es candidata en algo que va a pasar, por lo menos que yo recuerde, la primera vez en Monte de que haya solo 2 candidatos para intendente, así que queremos conversar con ella sobre estos temas. Sandra, buenos días y bueno, gracias por visitarnos. No, por favor, gracias Juancho, muy buenos días a vos, a la mesa de trabajo y por supuesto a toda la audiencia. Bueno, contanos, ¿están trabajando mucho estos últimos días? Recibimos hoy a la mañana la información de que ayer se firmó también otro convenio para traer la universitaria aquí a Monte. En realidad, antes de ayer yo firmé en sede de la UOCRA un importante acuerdo, que es un acuerdo amplio, donde te permite, a partir del acuerdo general, hacer protocolos adicionales con carreras específicas. ¿Y esto por qué? Porque nos interesa, estamos hablando del desarrollo del parque industrial, de generar más fuentes de trabajo para Monte, pero eso tiene que ir acompañado con la educación, sin duda, de la preparación para el mundo laboral. Y hace tiempo que veníamos viendo la posibilidad de conveniar con sindicatos, que de hecho UPCN tiene su centro de formación con algunas interesantes posibilidades para nuestros jóvenes y adultos en Monte, y en la UOCRA se nos abre otra oportunidad que tiene que ver con lo vinculado a la construcción, por ejemplo. Fíjate que el parque industrial es sumamente importante tener mano de obra especializada. Cuando hablamos de empleo, y nos pasa que muchas empresas pueden venir y buscan algún tipo de mano de obra en particular, la idea es prepararlos para el mundo de trabajo. Y esto sale también de un análisis que se viene haciendo hace muchos años. En esto no salimos a hacer una encuesta, una pregunta puntual. ¿Por qué? Porque el análisis se viene trabajando desde educación, desde la Dirección de Cultura, cuando participa en la UGEDEP y también cuando se participa en el COPRED, que es la mesa que integran también las empresas de Monte. Bueno, ahí tenemos una clara definición que a partir del año próximo, el ciclo lectivo del 2019, se pueden implementar las capacitaciones que se vayan a ir conveniando. Pero no obstante eso, los centros de formación profesional tienen la posibilidad de irte generando actualizaciones o capacitaciones cortas que ellos mismos generan dentro de los centros de formación del sindicato, que es lo que me van a confirmar cuáles estarían en posibilidad, porque son cortitas esas, Juancho, son de 2 meses, con 4 horas de cursada. Entonces esto te da posibilidad que la persona que trabaja también hacerlo, y fíjate que es a partir de los 18 años. Este por un lado, que fue lo que firmé con la UOCRA el miércoles, y ayer jueves tuve una interesante reunión en el Sindicato de Escuelas Técnicas y Agrarias, SUETRA, donde también vimos esta posibilidad porque ellos tienen un centro de formación en Chascomús, que sería el regional, y ellos lo que pueden hacer es un apéndice, una disgregación con definir horas para Monte. Ahí también nos van a confirmar qué horas están habilitadas para poder implementar en nuestra ciudad. ¿Y eso qué sería lo que se estudia? Bueno, son totalmente gratuitos por un lado, y depende de la posibilidad o la liberación de horas que tengan. Por ejemplo, en Chascomús hay muchas abiertas ahora y estaban por terminar algo que tiene que ver con informática, con computación, que podría ser la primera que SUETRA nos pueda ofrecer. Pero no quiere decir que sean esas solas, por eso te decía, tenemos que tener el cronograma de actividades que ellos tienen implementadas y cuáles liberan horas para suplementar el Monte, porque son horas complementarias al de Chascomús. Y por otro lado, me reuní con Pedro Schuema, que es el director de educación de adultos. Allí estaba pedido un CEMS, que es como si fuera un fines para adultos con salida laboral. Por suerte esto estaba gestionado y esta semana ya lo aprueban, quiere decir que es un hecho ya palpable para nuestra ciudad. Y también ellos me plantean que tienen otras posibilidades de actualizaciones. Justamente cuando hablamos de adultos, vuelvo a decirte, la edad arranca a los 18 años, así que no estamos pensando solamente, nosotros tenemos una excelente escuela de adultos en nuestra ciudad, donde más allá de la educación fundamental que necesitamos como conocimientos en lengua, matemática y demás para prepararnos ante la vida, también tiene algún tipo de orientación. Hoy vemos algo de cocina, también se ve artística. Bueno, en estos casos nos proponen también poder hacer algo que tenga que ver con la herrería, con algo que tenga una inserción directa en el mundo de trabajo. Claro, el tema de los oficios, ¿no? Que siempre lo hablamos y que tanta falta hace también en estos tiempos.
La escuela de oficios, mirá que la venimos peleando para Monte hace mucho tiempo. Y el centro de formación profesional que está en educación, vos fíjate, empezó, me voy a referir al centro de formación profesional porque amerita un análisis. En 2013 aproximadamente comenzó ese expediente, fue pasando, se quedó, no le dieron impulso, se fue peticionando. Hace unos pocos meses nos dijeron que como era un trámite de hace mucha data, había que llevar documentación nueva, pero como que lo archivaban, lo reiniciaban a partir de este año. Bueno, yo desde que comencé la gestión con el ministro Sanchezini cuando él asumió, comenzamos a darle importancia a este centro porque Monte es el único de la región, te diría casi de la provincia de Buenos Aires, que no tiene centro de formación profesional, algo que tiene tanta importancia para el mundo del trabajo, para preparar a hombres y mujeres para ese desafío. Y bueno, ahora todos los sindicatos y los efectores en educación que les interesa nos van a también ayudar a impulsar, porque una vez que educación conforma el centro de formación profesional, convenian directamente con los sindicatos y también le da mucha más fortaleza. Pero lo que vos decías de las escuelas de oficio, cuando tuve la reunión en un UOCRA, fíjate que todos los oficios que tienen que ver con la construcción, del que lo mires, es muy posible poderlo instrumentar el Monte. ¿Y que necesitas? Un lugar, y en algunos casos que cuando lo hacen a través del centro de formación profesional, suponte que vos ofreces un sede de un club, una institución sin fines de lucro, donde toda la modificación o construcción que ellos hagan para que aprenda el alumno quedan en beneficio del lugar. Así que eso tiene un doble sentido, ¿no? Enseñar y también que quede una obra para Monte y que los que la hacen también se sientan parte de ese progreso para el lugar donde viven. Sandra, vos hablabas del parque industrial, justamente que necesitamos tener gente capacitada. ¿Cómo está lo del parque industrial? Bueno, lo del parque industrial, la empresa empezó a viabilizar el tema del suelo, digamos, de poner las máquinas para ir generando la factibilidad en el suelo directamente. Ya está la factibilidad hidráulica dada, que era lo primero que la provincia, vos fíjate que el emprendedor Don Adolfo comenzó esta gestión en el 2014 aproximadamente. Cuando nosotros comenzamos a gobernar, los acompañamos a la provincia y hace 5 años que está el expediente dando vueltas en la provincia de Buenos Aires por los ministerios. Recién, alrededor de mayo, que tuvieron un pedido de informes y lo pudieron resolver, le dieron las primeras pautas para ir teniendo la factibilidad definitiva de que el parque industrial puede ser una realidad. Y ahí es donde el inversor, por supuesto, generó mayor entusiasmo en el desarrollo. Por eso te decía, el movimiento del suelo lo iban a empezar en septiembre, luego corrió a octubre y en algún momento el tiempo no acompañó, pero eso es una inversión que va a hacer el particular inversor, de los cuales estamos trabajando juntos porque hemos asumido compromisos. El parque industrial es una necesidad para Monte, no es la única posibilidad de trabajo, esto sin duda que es así, pero hace muy poco tiempo tuvimos una reunión que ustedes fueron partes, donde vino el dueño, a su vez del gerente, y vinieron empresas que les interesa ese desarrollo. Primero que generar empleo, es generar también riqueza a nuestro distrito. La situación en particular, esta riqueza de que tenga una vía que desvíe el tren, que pueda tener otro tipo de producción o atracción a otras empresas, también le da ese valor agregado. Por eso lamentamos que no se haya podido aprobar mucho más rápido, claro, ¿no? Porque es un tema técnico que la provincia debería haber resuelto. Pero bueno, donde estamos parados teníamos esta cuestión de freno en la provincia y otra cuestión de freno que tenemos en la inversión para lo que es la extensión de la red de energía, ¿no es cierto? Que en el último presupuesto quedaron 22 millones aproximadamente en 2 tandas. Mira, tuve varias reuniones en sede del ente regulador de energía y también el Ministerio de Infraestructura. Por eso provincia puso el dinero, digamos, afectado en el presupuesto, acompañados en algunos casos con cooperativa eléctrica y en otros también con el emprendedor. ¿Y por qué es importante? Porque la energía para abastecer todo el parque hoy no la tenemos. Entonces, si la provincia no lo invierte, no se puede desarrollar de esa manera. Ahora, en el medio, digamos, en el tránsito del desarrollo pleno, sí está conversado con el emprendedor, con la cooperativa eléctrica, que hay una extensión que se puede hacer que le va a dar la posibilidad de generar energía para el poco consumo que eso lleve. Así que, digamos, estamos en este estado incipiente donde el emprendedor empieza a trabajar el suelo, donde se va a hacer extensión de energía para empezar algunas actividades. Ustedes fueron parte de la charla que van a empezar con un trabajo con arenas que traen de la zona de Entre Ríos, que es un proceso productivo e industrial muy simple, que es el lavado y la limpieza como si fuera el desmalezado en sí, ponerlo en puro a la arena, y eso es un proceso que lo hacen con mucho menos necesidad de energía
porque sería una parte. Así que empezamos a trabajar definitivamente con el desarrollo del parque industrial. Hay compromisos de, por lo menos de lo que se viene, y nosotros entendemos que va a ser así, tanto el gobierno nacional y provincial. Estos días nos han hecho llegar en el candidato Alberto Fernández como candidato a presidente de la Nación un impulso importante al parque industrial, porque ya tienen, por supuesto, desde hace meses los expedientes, entendieron cuál había sido la traba en provincia, y también necesitamos a Nación en esto, porque hay que hacer inversión, lo que se llama extramuros, que tiene que ver con parte energética, pero también mejorados de los ingresos, y eso también lo pedimos para el parque industrial municipal que está en la zona de la ruta 3 y 41. Por eso es importante el parque, no es la única fuente de trabajo, Juancho, eso lo sabemos, por eso trabajamos en otros ámbitos como son el desarrollo del turismo, por eso es el tema de nombrar la laguna como reserva natural con esa protección, pero también habilitarla a la explotación turística y generar mayor empleo en nuestra ciudad. ¿Se va a poder ir a pescar a la laguna Sí, si es una reserva natural? Por supuesto, mira, justamente no traje la invitación, pero el martes vamos a hacer una charla muy interesante con Sergio Fedrobriski, un reconocido ambientalista a nivel de Latinoamérica. Él tiene 2 premios ya de su programa de naturaleza que circula en canal oficial, pero digo, más allá de eso, porque yo cuento, explico, si uno analiza la ley, cuando vos nombrás reserva de usos múltiples, implica el uso controlado de la laguna, no liberado a cualquier uso del hombre, que de hecho se utiliza desde siempre la laguna de Monte Así. ¿Por qué? Porque la dividís y utilizás una parte para pesca, otra parte para el deporte acuático. ¿Y qué implica esto? Como es agua provincial, que se pueda tener recursos humanos como son los guardas reserva, que también es interesante porque es gente que ha estudiado, se ha especializado, y bueno, poder dar la posibilidad del cuidado, porque ¿qué nos interesa? Mantener el espejo de agua como lo disfrutamos todos, nuestra generación, que nuestros hijos a futuro también la puedan seguir disfrutando, pero que genere riqueza también, que genere ese atractivo. Fíjate que la Laguna de las Perdices, que tiene un reservorio muy natural, que es hermoso, ya el licenciado Corbellia viene trabajando con la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata hace mucho tiempo, también con el OPDS, para hacer el control de la flora y la fauna, para controlar el recurso hídrico en su mejor pureza, digamos, porque ahí también está un poco el tema de la planta cloacal. Bueno, en ese sentido vamos a generar trabajo que no implica solamente el parque industrial, claro, sino... Lo que daba miedo de la laguna era justamente eso, ¿no? Cuando en primer momento se dijo reserva natural, bueno, muchos salieron a decir, no, pero no se va a poder usar más, no se va a poder pescar, no vamos a poder usarla. Y ahí perdería todo sentido, porque... No lo hubiera hecho, justamente cuando yo soy muy responsable, cuando apunto a un proyecto, primero veo los beneficios o las contras que puede tener, y esto tuve una reunión en sede de la legislatura, los legisladores tomaron esa idea, porque hay muchas lagunas de la provincia que tienen este contexto y reciben la ayuda, el compromiso de la provincia para el cuidado, sobre todo, y regular el uso, que de hecho, como te decía, con una ordenanza se regula aquí. Con respecto al parque industrial, los tiempos, uno por ahí es ansioso y sabe que no depende tal vez de una sola cosa, pero ¿hay algún tiempo estimativo? Mira, los tiempos ni vienen en sí la gestión. Dije, tiene que estar terminado antes de los 4 años y seguimos peleando por eso. Entonces, cosas que te desbordan. Y hoy, si bien en algún punto la provincia ya se expidió, que es la primera factibilidad o autorización, ahora está el emprendedor con la inversión propia del movimiento de suelo, que tiene que comenzar, y empiezan las gestiones con cooperativa para esta pequeña primera extensión. Luego, la inversión fuerte la tiene que hacer la provincia, o si querés la nación, pero la provincia es la que en distintos presupuestos, de hecho hay una ordenanza municipal que lo ha solicitado hace muchos años, cuando recién empezó el trámite, pero si se demora en la inversión, el parque va a demorar mucho en el desarrollo, porque fíjate que hay muchas empresas como YPF, en su momento hasta Cargill, Loma Negra, han hecho presentaciones y se han entrevistado con el emprendedor, con la firma, para venir a invertir en el monte. Le tenemos que dar la seguridad que la energía va a estar para hacer todo el proceso que necesita. Y ahí en el marco del parque, por eso te hablaba de la educación, hay un predio que corresponde al municipio, por eso es un parque mixto, porque se le ha cedido un 1% que te da un lote. Bueno, ahí hay un proyecto muy firme de poder hacer un centro de estudios, esto de la capacitación del centro de formación profesional que pueda construirse ahí, porque sería el lugar ideal donde se capacita a la persona que luego puede ser que vaya a trabajar ahí u otro lado, pero donde también podés conveniar con las empresas para las prácticas. Sandra, te escucho mucho hablar en este caso del parque industrial de provincia, de nación, y la pregunta es, desde el municipio, ¿cuánto se puede
autogestionar o qué autonomía tiene un municipio para todas las necesidades que tiene el pueblo? Somos 25.000 más o menos habitantes. ¿Qué es lo que puede hacer el municipio por sí solo en los diferentes índoles, ya sea educación, trabajo y demás? Mira, con respecto a la infraestructura, lo que es planes maestros no lo podés hacer con el recurso municipal, porque por ejemplo el plan de maestro de agua y cloaca hoy te supera los 150 millones de pesos. Con un presupuesto municipal de 350, imagínate, anuales, te llevaría casi la mitad del presupuesto, es imposible. Entonces, vos lo que generás es cumplir con el servicio diario y por supuesto hay partidas que las vas engrosando para resolver otras problemáticas. Nosotros hemos hecho inversiones que tienen que ver con educación, más allá del fondo educativo, que lo puedes hacer con el recurso municipal. No la construcción de escuelas. Por ejemplo, la construcción de la escuela 2 y escuela 5 fueron políticas de Estado muy fuertes que solicité, en este caso a Nación, bajaron el recurso a provincia y se generó el edificio nuevo de la escuela 2, el edificio nuevo de la escuela 5. También, y te digo, en esto tuve muy buena apertura desde el Ministerio de Educación de la Nación, gracias a las relaciones personales que uno hace, porque en ese mismo sentido también logré la inversión para el jardín maternal. Eso con el presupuesto propio del municipio es muy complicado, es imposible de realizar. Luego generamos la posibilidad de construir un jardín de infantes, tampoco lo puede hacer, que es el que se empieza a construir, ya la empresa está trabajando, hoy se le pagó el anticipo para la compra de los materiales que faltaba. Digo, las obras grandes, como son construcción de edificios, de ese tipo, por supuesto, educativo, fíjate vos que en el 2016 la escuela 2 y 5 eran 30 millones de pesos. Cuando terminó la obra llegó casi 40 las dos. El jardín maternal eran 10 millones de pesos, terminó ejecutado en 13 millones. Digo, esto es muy complicado poderlo sacar cuando los recursos que nosotros recibimos son del vecino, de los recursos propios, más las coparticipaciones que los tenés que ir dividiendo en cada función. Digamos que vos por autonomía propia brindás los servicios obligatorios, obviamente, pagás sueldo o pagás combustible, haces el servicio de recolección, el servicio propio de la vigilancia, el de la administración, y de a poquito vas haciendo ampliaciones en el servicio, como son ampliaciones de edificios municipales, como se generó la posibilidad de inversión en el centro de monitoreo, por ejemplo, y crear el SAME, que tuvo que hacer inversión, más allá de lo que vino de provincia, pero no tenemos mucha autonomía, por lo menos en los municipios chicos. Después te manejas con fondos afectados que pedís para una obra en particular, y otros que vienen como fondos por goteo que tienen finalidades específicas y las vas aplicando de acuerdo al proyecto que tengas. Por ejemplo, con dos temas importantes que me parece, siempre son 3 o 4 los ejes de la sociedad que son importantes, ¿no? Pero digo, con el tema, por ejemplo, trabajo y con el tema seguridad. Uno escucha por ahí, bueno, vamos a poner cámaras, hay que poner cámaras en tal lado, en tal otro. ¿Eso lo puede hacer el municipio? Mira, nosotros utilizamos distintos recursos propios para el tema de la cámara de fibra óptica, y también en las cámaras, en algunas cuestiones puntuales, pudimos hacer inversiones del fondo educativo, que tienen que ver, por ejemplo, con las cámaras que se pusieron en el polo educativo. Pero si no, el resto es con el fondo propio, más lo que vos vas recaudando, que tiene que ver con la tasa de seguridad, que es un fondo propio. Pensemos que al comienzo de la gestión se dio en 2016 solamente un recurso provincial que tenía que ver una parte para infraestructura, que ahí elegimos asfalto, y otra parte para seguridad. ¿Qué hicimos con ese fondo de seguridad? Que era alrededor de 800.000 pesos. Fue una parte de inversión de fibra óptica, compramos las patrullas y las motos. Ahora, en fibra óptica se invirtió, a hoy debe ser casi 3 millones de pesos, porque se invirtió 2 millones, así que esa diferencia la fuimos poniendo con los recursos propios. Es complicado, tratás de utilizar un poco de cada uno de acuerdo a la finalidad. Por eso te decía, con las cámaras que van a una escuela podés utilizar fondos que tienen que ver con el fondo educativo. Y con trabajo, el tema es generar el incentivo. Por ejemplo, ahora estamos trabajando, ya la elevamos al Honorable Consejo Deliberante, que es una ordenanza que decreta la emergencia económica. Ahora se nos ocurrió, así porque si no, todos estamos inmersos en un país donde ha bajado la posibilidad de trabajo, la oferta, donde ha aumentado la desocupación, y en nuestra ciudad lo vemos a cotidiano. Mira, es impresionante las familias que vienen a pedir ayuda y cómo ha crecido. Nosotros comenzamos con un registro 200, 250 familias, ya superamos las 500, ya sea en ayuda alimentaria como en ayuda económica. ¿Por qué? Porque los servicios aumentaron muchísimo, y esta es una política que baja del Estado Nacional, no es algo que regula el municipio. La luz sube porque las leyes modificaron, las tarifas subieron. Así te puedo decir APSA, como te puedo decir gas, y así aumentó la canasta familiar de cada vecino. Entonces, cuando vos querés aplicar una
una política de generación de empleo, lo que tratás es incentivar al inversor montense para que esto se produzca. Una de las formas que pudimos viabilizar es hacer una ordenanza decretando para el pequeño comerciante una emergencia económica, no a los grandes supermercados, porque tienen otra variable, que tengan que ver con los monotributistas. En cualquiera de sus categorías, esto está elevado al Consejo, se hace un registro en comercio para que se inscriban y te permite tener un 20% de descuento en la tasa de seguridad y higiene. Es una herramienta más que viabiliza la posibilidad. Después tratamos de estar incentivando siempre el comercio, si querés, formal, pero también al informal, como son emprendedores y artesanos, que tienen otras características que también elevamos a una ordenanza, pero digo, nosotros tenemos que tener un abanico de posibilidades. Si nos cerramos en el parque industrial solo como posibilidad, va a abarcar un sector de la comunidad. Tenemos muchas familias que son muy creativas y hemos abarcado, si querés, un sector para lo que es el mundo del emprendedurismo, porque gracias a este acompañamiento que ha tenido el Estado y la fortaleza, sobre todo, que tienen ellos, se conformó este club de emprendedores. Nos pasó que comenzamos la gestión con una crisis horrible que vivimos todos los montenses, que tiene que ver con la avícola, que todavía hay 200 familias fuera de la avícola, y esto no nos olvidemos porque es una política nacional. ¿Y qué hicieron? Algunas de esas familias vinieron a buscar ayuda y nosotros empezamos a darle una herramienta para que lo que ellos puedan hacer tenga una visualización comercial, si querés. Y en este sentido me parece más que importante el fomento del emprendedurismo, pero que tiene que ver con el valor que tiene cada uno, ¿no? El que sabe hacer un dulce, el que sabe hacer algo en carpintería y así decirte muchas cosas, ¿no? Ahí en el tema de trabajo, a los montenses nos ha quedado, o por lo menos algunos que a veces nos acordamos, de alguna época que se hizo un plan de veredas. Sí. Que eso generó mucho trabajo. ¿Algo así no se puede hacer hoy en día? Generó mucho trabajo y nosotros armamos inclusive la normativa para hacerlo, pero nos tocó épocas de crisis donde nos costaba. Cuando vos armás un plan de vereda tiene que ser masivo, entonces el recurso que teníamos para invertir, en ese momento se habían comprado las vainillas para colocar en cada frente y el frentista pagaba el albañil y el municipio entregaba. Bueno, si bien lo elaboramos al plan, no lo pusimos en marcha porque fue complicado desde los costos, Juancho. Si bien das mucha mano de obra, como vos decís, en algunos casos el Estado lo asumió, porque conozco que se ha asumido, pero concretamente toda la construcción habilita, o digamos, incentiva al consumo y al trabajo. Por eso nos interesan los planes de vivienda que no podemos, porque cuando vos habilitas algo que tenga que ver con la construcción, ahí se dispara, si querés, muchas posibilidades de trabajo, desde un plomero, un electricista, la compra de materiales y también la mano de obra. Metiéndonos en la campaña, dos preguntas, justo una tiene que ver con esta de el plan de viviendas. Hemos escuchado que están trabajando en un plan de viviendas. ¿Y dónde se harían esas viviendas? Mira, hay unos predios que tienen que ver de propiedad de la provincia y están viendo la factibilidad si puede ser para la construcción, porque son justo atrás de Deva, que tiene una influencia directa. Después tenemos los terrenos que tomó el municipio por prescripción adquisitiva, que era de la familia Alvide. Eso sí ya lo presenté en el Instituto de la Vivienda hace casi un año. Mirá, lamentablemente eso no avanzó. Entonces, digamos, desde mi gestión pude presentar eso porque la provincia no me habilitó a la creación de barrios. Estoy atrás de ese expediente. Ahora, si eso no avanza en estos pocos meses que queda del año, el expediente está, instaremos a que se resuelva porque hay un compromiso con la sociedad y una necesidad puntual de vivienda, en eso particular. También UOCRA tiene planes de vivienda que también me van a mandar ese convenio. Tenemos que tener la tierra, así que estamos generando esa posibilidad, y en esa generación de tierras también te digo que si bien en el cartódromo han quedado terrenos, hay mucha gente con necesidad, si uno ofrece una cierta cantidad de terreno es más fácil conveniar con los sindicatos para la construcción, que no tiene que ver solamente con los asociados, sino con la seguridad, si querés, jurídica de que el municipio convenio con una institución que construya las casas y poderlas vender en un plan a los vecinos. Porque el plan de lotes a veces lo que te pasa, nos pasa hoy en el cartódromo, mucha gente pudo adquirir, muchos vecinos, pero después entre que pagar el alquiler, pagar el terreno, no pueden construir. Claro. Entonces ahí se complica. Por eso un poco la posición y lo que hemos hablado con Axel Kicillof, porque en provincia hay ya un plan de proyectar en cada distrito que hay necesidad. Mira, yo los otros días lo acompañé en una linda recorrida de la Quinta. En cada lugar la necesidad es muy parecida a la de Monte, porque en realidad es necesidad trabajo y vivienda. Claro. Todo eso no puede escapar a la mirada de la provincia. Cosa que en esta etapa de gobierno, estos 4 años, no hemos tenido un solo plan de viviendas. Recién te refería, Instituto de la Vivienda. Entre 8 y 10 viviendas me da el loteo de Alvide, no fue ni siquiera avanzado el expediente. Todo eso es lamentable porque es una cuestión para con el vecino.
no hay una necesidad política, es una necesidad estructural de lo que se vive en una comunidad como la de Monte y en muchas de alrededor. Después, la otra, vos recién lo nombraste, la emergencia. Escuché al candidato Castro que dijo que eso es algo que se copiaron de su plan de trabajo. No lo sé porque nunca lo conocí su plan de trabajo, así que si lo publicó, mira, hay una realidad que no podemos escapar todos, del cual él pertenece a un equipo político, una plataforma política de Cambiemos, Mauricio Macri presidente, María Eugenia Vidal gobernadora, Jo Castro candidato y presidente del Consejo Deliberante. ¿Y a qué nos lleva la emergencia económica? Hoy las pymes han cerrado, 24.000 pymes en el país. ¿Por qué? Porque no han tenido incentivo de Estado para que sigan produciendo. ¿Por qué? Porque las tarifas energía han superado el 1000% de aumento en estos últimos años. Todas las tarifas han subido. Entonces, primero, muchas veces tomamos ejemplos, o si ellos hubieran tenido una idea, ¿por qué no compartirla? Hemos subido nosotros ordenanzas al Consejo, lo hemos compartido. No lo vi a este proyecto de emergencia, sinceramente, no sé dónde lo puedo haber copiado. Lo que sí que hay muchos municipios, inclusive, mira, hace muchos meses Cañuelas publicó una ordenanza que ya estaba publicitada. Y la verdad que uno trataba de acompañar, pero llegó un momento que el comerciante, el Monte, por ejemplo, empezaron a cerrar comercios que antes no pasaban. Entonces, tiene que estar la herramienta del Estado. Digo, en este caso, yo no me copié de Cambiemos Nada, y si hubiera habido alguna buena idea, ¿por qué no compartirla? En este caso fue una idea que surge de este análisis económico nacional, que Monte no está ajeno, Monte sufre lo que sufren otros distritos por el ajuste económico que se ve en el país, y lo que queremos es dar una herramienta al vecino, una herramienta al comerciante. Ya hemos estado visitando comerciantes con la ordenanza y estos días te voy a ir personalmente a algunos comercios para charlar este tema. Sandra, queda menos de una semana de campaña. ¿Qué le podemos decir a la gente que te está escuchando del otro lado? ¿Qué le querés decir? ¿Y cómo te gustaría que termine esta campaña? Porque en el medio hubo de un lado y del otro, bueno, lo de la campaña sucia, que se habló mucho también de esto. Nosotros te lo hemos preguntado varias veces y bueno, vos nos has dicho de que no tenés nada que ver con eso. ¿Cómo te gustaría que termine y qué le decís a la gente que nos está escuchando? Mira, primero, y vos dijiste, somos dos candidatos, somos vecinos de Monte, que nos conocemos. De hecho, yo soy presidente del Consejo, yo soy intendente, así que tenés relación. Nunca hice campaña sucia, ni ahora, ni en ninguna de las campañas que me ha tocado, y creo que la gente de Monte me conoce. Yo lo que tengo que decir lo digo, y a veces con mucha prudencia, porque no soy de lastimar. La campaña debe terminar normal y cada uno exponiendo ideas y proyectos. El otro día escuchaba que Balsamelo decía que no se nos caen ideas. Yo todos los días estoy presentando un proyecto, todos los días estoy hablando de ideas. Por eso digo, hablar de campaña sucia. Me hicieron una denuncia penal por los medicamentos que recibimos llevarlo a otras personas que lo necesiten. Eso es falta de sentido común. Y ahí, si querés, digo, es una campaña sucia porque se pararon dentro de la ayudantía, en la puerta de la ayudantía fiscal, hicieron una exposición mediática y después la denuncia. Bueno, yo no hago eso, me manejo con realidad. Hace 3 años y medio, un poquito más, que vengo gobernando, y siempre con la cara, me puedo equivocar, seguro me he equivocado, he levantado la cabeza, he tenido que afrontar muchas situaciones hermosas y otras tristes que nos ha azotado, o la realidad o quizás las situaciones climáticas. Hoy hablamos de eso, ¿no? Que contra eso no se puede. Pero ¿sabés qué? Siempre voy caminando por la calle con la mirada firme. Y eso es lo que pretendo, que la campaña se desarrolle normal. Quedan muy pocos días. Yo no soy de agredir. Espero que no agredan. Hay un debate el lunes y es el momento de mostrar las ideas. Es la oportunidad que cada candidato diga sus ideas. Yo tengo mucho para mostrar de lo que hice, pero también tengo mucho para contar de lo que vamos a hacer, porque estoy convencida que la Argentina merece un gobierno nuevo, que tenemos más posibilidades para desarrollar en el mundo del trabajo, el mundo de la educación. Yo por eso digo, trabajo en 2 variables fundamentales. Trabajo atado a educación, porque tenemos que formar a nuestra gente, que no solamente son los jóvenes, porque también los de mediana edad que han quedado un poco afuera tienen la posibilidad de capacitarse. Entonces espero que terminemos como buenos vecinos, pero sobre todo debatiendo ideas, que jamás dejé de debatir ideas, porque siempre elevamos desde nuestro lugar proyectos al Honorable Consejo Deliberante. Hemos tenido que dejar, si querés, que estuvieran 1 año con un proyecto sin tratar, y en el mérito del respeto, bueno, hay que abrir el juego y que opinen, se dejó. Pero cuando he tenido que poner oposición, que tuvo que ver con, yo no hablé de loteos, hablé de la defensa de la laguna, y lo sigo sosteniendo. Un plan que habilite loteos detrás de la laguna, donde genere mayor unidades que las que permite la evacuación de la cloaca, contamina la laguna, contamina el medio ambiente, y ¿sabes qué? Hipotecamos nuestra vida y nuestra salud. Entonces, en esa defensa, yo siempre voy a estar al lado de la defensa del pueblo, porque más allá de que hoy me toque esta gran responsabilidad
de ser intendente, soy vecina de Monte, mis hijos viven aquí y tengo muchas cosas para hacer todavía, que me da esa fortaleza de estar siempre en la calle con la mirada firme con la gente. ¿Por qué te tendría que votar el próximo domingo 27 la gente? Bueno, yo lo que cuento es esto, siempre tengo algo para demostrar del trabajo. En 4 años hicimos casi 72 cuadras y terminamos con el tiempo a cumplirla con un gobierno que pedía asfalto de acuerdo a la necesidad del pueblo, me bajó. Tuve la oportunidad de gestionar, sí, pero si vos analizás en los pueblos de cercanía, pude generar menos obras que otros lados porque no pertenecía al mismo color político, con buena relación, como se llame. Hoy tenemos una oportunidad de que Sandra Mayol sigue gestionando para Monte, no le importa qué, golpea puertas. Hicimos 4 escuelas, generamos la posibilidad de nueva educación, de todas las disciplinas deportivas, de hacer una pileta climatizada histórica para nuestra ciudad, una cancha de hockey que también va a ser histórica para nuestra ciudad, un polideportivo completo de chicos de todas las escuelas, pero también de las escuelas deportivas que van ahí, y tener la posibilidad que un gobierno nacional y provincial ya esté de pie para decirte, la Argentina se tiene que poner de pie a partir del 11 de diciembre, después de tanto dolor que hemos vivido los argentinos, que los montenses estamos inmersos, porque esta variable económica nos lleva puesto a toda la sociedad. Digo, tenemos una oportunidad de que tengamos un gobierno nacional y un gobierno provincial, mismo color político, que ayude a que Montes realmente reciba lo que merece. El plan maestro de agua y cloaca, los planes de vivienda, la generación de empleo. Entonces ahí voy a estar yo, Juancho, del lado del vecino, demostrando lo que hice, pero lo que también puedo hacer a futuro, porque tengo una gran responsabilidad en eso. Sandra, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Escuchanos todo el día en el 92.5. Tenés